bendiga, hermanos. Amén. Voy a invitarle para que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. El mensaje de hoy está basado en este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, pero para esto también tenemos que mirar la carta a los Efesios, Hechos 19 y 20, la primera carta a Timoteo y la segunda carta también, que es el pastor de Éfeso. Los grandes pensadores del Evangelio que hacen parte de Coalición por el Evangelio, como Juan Sánchez, Miguel Núñez, Bob Coughlin, escriben libros como Los verdaderos adoradores, anhelando lo que Dios le importa. Han estudiado la situación de la iglesia actual y hoy dicen que hay 7 amenazas que la iglesia de todos los tiempos ha enfrentado, y la iglesia de hoy también. Y hermanos, nunca ha existido un momento más difícil y peligroso para la iglesia como el actual. Podemos decir que ella nada contra la corriente y difícilmente puede mantenerse a flote. Desde afuera, la iglesia enfrenta la presión de gobiernos tiránicos, gobiernos que con sus leyes tuercen la verdad. Y esto, hermanos, se va tornando cada vez más en una creciente persecución de una mayoría anticristiana. Pero desde adentro también la iglesia enfrenta la presión y la lucha contra las herejías que se levantan, de enseñanzas a veces muy atractivas que engañan a muchos, y la situación realmente es increíblemente sombría. La iglesia del Asia Menor del siglo I enfrentaba todas estas presiones como la de vivir en una cultura de inmoralidad y de idolatría incontrolada, como la que vemos hoy también, denominada en Apocalipsis la gran prostituta. También enfrentaba la tiranía de un régimen romano opresivo, denominado la bestia. La discriminación de líderes religiosos paganos que se describen como el falso profeta, y enfrentaba a los habitantes de la tierra en general. Presiones, hermanos, que son las herramientas que Satanás, el gran dragón, utiliza en su intento por destruir la iglesia, la novia del Cordero. Y la experiencia muestra que estas presiones son las mismas que enfrenta la iglesia actual, a manos del mismo enemigo, que emplea los mismos métodos, aunque ahora tengan una apariencia un poco diferente, pues en su lucha, en su ataque contra los principios y valores de la palabra de Dios, pues hoy se lucha contra nuevas definiciones en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, y poco a poco también todo tiende a perderse las libertades. Hermanos, la iglesia está en peligro, y las 7 amenazas de Apocalipsis 2 y 3 son representativas de lo que la iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia y seguirá enfrentando. El diablo está al acecho, pero hay 2 tipos de iglesia: aquella que escucha con discernimiento, que tiene oídos, como dice Apocalipsis, y están conscientes de los riesgos y se prepara para enfrentarlos. Pero hay otra iglesia que duerme. ¿En cuál estamos? ¿Qué haremos al respecto? Veamos la primera de estas amenazas, Apocalipsis 2:1, el mensaje a Éfeso.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, dice otra versión, a la gente malvada. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Leamos todos juntos el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Leamos juntos el 7 también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré ver del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primera amenaza es ortodoxia sin amor. ¿Orto qué? ¿Dirá usted? ¿Eso con qué se come? Pues déjeme explicárselo con la siguiente ilustración, hermanos. Se cuenta que un pastor recién graduado del seminario fue nombrado para pastorear una iglesia de pueblo, del campo, donde la mayoría de creyentes eran campesinos. Este es un seminarista muy especial, pues se dice que los de hoy, las grandes misiones, como el presbiterio ha dicho, hoy los seminaristas no quieren trochar barro, quieren ir a las grandes ciudades, a las mega iglesias. Pero este era muy especial, una iglesia de pueblo, campesinos. Y en el culto de su presentación dijo lo siguiente: hoy vengo a ustedes con hermenéutica, con homilética, exégesis, apologética, cosmogonía y ortodoxia. Y todos quedaron groggy, como están ustedes hoy aquí. Pero de pronto se puso en pie un campesino, un anciano, y le dijo: hermanito, hermanito, yo también cuando vine aquí tenía artritis, reuma y diabetes. Y el Señor me sanó, como usted lo puede sanar también de todas esas enfermedades. ¿Enfermedades? Sí, hermano. Porque se dice también que la mayoría de las veces cuando los cristianos se capacitan en seminarios, institutos, cursos de teología, terminan con la cabeza tan grande, llena de conocimientos, teologías, doctrinas, prácticas correctas. Y eso es bueno, no vamos a menospreciar eso, es bueno. Pero si no tenemos cuidado, eso puede tornarse en una enfermedad que nos seca la iglesia y puede hasta matar la iglesia. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Verso 5b. Podemos llegar, hermanos, a enamorarnos más de la teología, de las doctrinas correctas, de las tradiciones, y perder el amor a Dios, el fervor y el amor a los hermanos por los cuales Cristo dio su vida y que están hoy enfrente de nosotros. Y eso le pasó a la iglesia al principio. Le convirtió en una pura estructura sin interés por las almas y por el pueblo. Llegamos, hermanos, a creer que solo por tener la teología correcta aplicada a la exposición, a la predicación de la palabra, los perdidos llegarán solos. Así sean largas y aburridas las prédicas. Y ya no salimos. ¿No se han dado cuenta que ya no se aman las almas, ya no se sale a buscar las almas? Creemos que la iglesia se edificará en la fe, crecerá por sí misma, pues dicen que las cosas sanas prosperan. Y terminamos más preocupados por las doctrinas
y las prácticas correctas que por el cuidado de las personas que integran la congregación, la iglesia. Entonces, que el sermón sea expositivo, así sea demasiado largo y aburrido. Y queremos ser los John Stott, John Piper del momento, famosos, reconocidos. Y en nuestro idealismo teológico somos tan perfeccionistas que entonces ya vengo al culto sin fervor. No vengo a recibir con la actitud de recibir. Ya no canto, no me conecto con el Señor, porque vengo, si acaso vengo después de la adoración, vengo es con el paraguas de la evaluación. A ver dónde se va a equivocar la predicación. Y los canto, no los canto porque no son teológicamente como yo creo que deben ser. Esta estrofa sí, pero la otra no canto. Y también cuando bajamos a la realidad, terminamos también menospreciando a la congregación que el Señor nos ha dado para liderar. Nos volvemos duros con ellos, pues vemos que no están ni estarán nunca a la altura de nuestras expectativas. Que sus oraciones, que sus confesiones, que sus expresiones de adoración no son teológicamente correctas. Y entonces los descalificamos para las labores eclesiásticas. Y ya no los ponemos a orar, que no visiten, que no evangelicen. E irónicamente son las personas más fieles que sostienen la iglesia, que realmente son los que ganan las almas, visitan, evangelizan. Y estamos tan enfermos, pero tan enfermos que no nos damos cuenta que hemos perdido el amor, la capacidad de amar a las ovejas que Cristo nos delegó para que hagamos el trabajo juntamente con ellas. Usted dirá, dígale más. Pero hermano, ustedes tampoco están exentos de esta enfermedad del idealismo ortodoxo sin amor. Entonces son de los que les encanta estar por ahí escuchando prédicas por aquí y por allá, buscando siempre la mejor, la más perfecta, la más excelente. Siguen a los famosos, los eventos, la música, sus iglesias. Y eso está bien, también. Hay que buscar buena teología, escuchar buenas predicaciones, ser ministrados. Pero, aquí también hay muchos que han desarrollado un idealismo de cómo debería ser la iglesia perfecta, más por lo que ven por allá que por lo que dicen acá. Y entonces desarrollamos un espíritu crítico dañino. Entonces la prédica de mi iglesia nunca estará a la altura, siempre será mala. La teología de la iglesia no es buena. La alabanza es mala. ¿Quién dijera después de 30 años de conocerlos, ya lo leemos a feo a algunos? Yo digo, fuera que hubiéramos cometido aberraciones, lo mismo es decir. Dígame si eso no es desamor. Entonces me voy de la iglesia sin ningún motivo aparentemente sano. Las prácticas de mi iglesia no son buenas. Y el pastor, su pastor nunca podrá ganarle, porque el de allá es más famoso y todo le sale bien. Así no sean tan bíblicos como pretendemos ser. Y desarrollan entonces una amargura espiritual. Ya venimos al culto desmotivados. No cantamos tampoco, porque ya no siento el Espíritu, el Señor ya no está aquí.
Están aquí, pero su corazón está por allá. Se sienten entonces más miembros de allá. Ya no diezman acá, sino que lo mandan por allá. Y he conocido gente que se pega cada 8 días el viaje por allá a otras ciudades. Dice que para discipularse, porque lo de allá sí funciona y lo de acá no. Y son miembros que han perdido el gozo, han perdido la unidad, la comunión, pues ya no se soportan ni ellos mismos. No participan activamente de la comunidad, de la congregación, sino que son espectadores dominicales, a veces hasta esporádicos. Y entonces han perdido la capacidad de amar a la familia eclesiástica de la cual Dios los ha rodeado. Ahora, es cierto que hay fallas en todas partes, ahí en Apocalipsis no hay iglesia perfecta. Todas tienen su falla. Y hay que hablar de eso y corregirlo, sí. Pero nunca, hermanos, debemos poner la verdad o la lucha por la verdad, por la fe, en contra del amor. El celo por la teología correcta, por las doctrinas y las prácticas correctas, debe corresponderse también con la práctica del mandamiento del amor. Aunque el mundo, hermanos, sí nos exige luchar por la verdad, luchar por defender la fe, por la pureza doctrinal, no debemos olvidarnos, hermanos, de que la iglesia también debe mantener un ambiente amoroso. Y esta es la primera enfermedad que enfrenta la iglesia. Lo dice el Señor. Y Jesús aquí se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros o los pastores o los ministros del Señor que están en su mano. Y los 7 candeleros representan las 7 iglesias, y 7 es el número de perfección, el número de plenitud. Representa a la iglesia entera, completa, la iglesia general. Y hermanos, aquí vemos tanto la autoridad del Señor como el amor de Cristo por su iglesia. Jesús tiene las estrellas en su mano porque Él tiene la autoridad. En cualquier momento aprieta también. Y este mensaje viene con la autoridad suprema del Cristo resucitado. Y Él también se pasea en medio de su iglesia. Lo dice una y otra vez desde el capítulo 1 en Apocalipsis. Yo no entiendo por qué muchos dicen, no, ya el Señor no está ahí. Yo creo que han perdido la sencillez del gozo que dice, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. No necesitamos parafernalia ni multitudes. Ya no nos gozamos de la sencillez. El que anda en medio dice esto. Esto debe ser alentador para nosotros hoy y para cualquier iglesia, por pequeña que sea. Éfeso, hermanos, era un lugar difícil para el evangelio. Era un centro político como ciudad más importante de la provincia romana del Asia Menor. También era un centro comercial, pues era una ciudad portuaria que facilitaba todo el comercio de toda esta región. Y también era un centro religioso, pues alojaba una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la gran diosa griega de la fertilidad, Artemisa o Diana. Esto lo vemos en Hechos 19. También adoraban al emperador. Domiciano la había nombrado como guardiana de su templo. Y estas grandes presiones culturales, sociales, religiosas, eran las que enfrentaban los cristianos de Éfeso. En su discurso de despedida, el apóstol Pablo, cuando fundó esta iglesia y se despidió, les había advertido que después de su partida se levantarían falsos maestros dentro de ellos.
Hechos 20:29. Y parece, hermanos, que esto ya se había materializado allá cuando Timoteo asume el pastorado, asume el liderazgo de esta iglesia. Y Pablo le dice en 1 Timoteo 1, del 3 al 5, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Y dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio. Y por el contexto también de esta carta de Timoteo, entendemos que la fuente de esa falsa doctrina eran algunos ancianos líderes. Dicen los estudiosos que de ahí que Pablo enfatice tanto sobre las calidades y requisitos de los ancianos y de los diáconos. Y cuando Pablo escribe ya su segunda carta a Timoteo, la presión era tal que le ordena enfrentar la herejía, así le tocare sufrir por el evangelio. Que en segunda carta, capítulo 1, del 8 al 14, dice: no te avergüences del evangelio, sino participa de las aflicciones para guardar el buen depósito. Hermanos, líderes ancianos que enseñan o toleran la falsa doctrina es señal de una iglesia enferma. Y Éfeso estaba enfermando, o había enfermado. Y después de 30 años, aquí en Apocalipsis, parece que la iglesia se ha esforzado tanto, tratando de dar un giro a estos acontecimientos, desenmascarando los falsos apóstoles, como lo dice el verso 2. Has sufrido, has trabajado arduamente, sin desmayar, frente a esa presión interna como externa. Jesús reconoce que la iglesia ha perseverado bajo tales influencias políticas, culturales, sociales, religiosas, trabajando por mantener la pureza, la ortodoxia doctrinal. Y los elogia: yo conozco tu esfuerzo, tus obras. Hermanos, nuestras ciudades también son polos de diversidad. Las políticas sociales y gubernamentales, la religiosidad, la idolatría que se ve en la inmoralidad, el hedonismo, el materialismo que se vive hoy, las hacen lugares difíciles para el evangelio. La presión del mundo y aún del gobierno tratando de influir sobre el pensamiento de la iglesia hace que debamos luchar por la pureza doctrinal, en un ambiente que cada vez es más difícil, más hostil y beligerante, donde ya ni las propias autoridades pueden defender ciertos valores sin echarse encima grandes sectores de la sociedad. El día pasado veíamos que por corregir a dos jóvenes que estaban en unos actos expresivos ahí en el centro comercial andino en Bogotá, programaron la gran besatón. Homosexuales, lesbianas y toda la gente que los apoya, expresiones de amor. Hermanos, la defensa de la verdad, la lucha contra la inmoralidad, contra la decadencia moral y cultural es cada vez más difícil, y lo será aún más. Y es difícil imaginar una iglesia como la de Éfeso, una iglesia que no aguantaba a la gente malvada, la inmoralidad, que no aguantaba a los vendedores ambulantes del evangelio, y que muestra un gran celo por la pureza doctrinal. Sin embargo, se habían olvidado de la segunda parte de la carta a los Efesios. Me han enfatizado la primera, la parte doctrinal, pero la segunda parte
capítulo 4 en adelante, Pablo les dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad, la armonía en el vínculo de la paz. Para el Señor, eso que ellos habían hecho era importante, sí. Pero cuando nos olvidamos de esto otro, para Él eso ya no significaba mucho, es decir, nada. Pues su celo los había llevado aún a ponerse los unos contra los otros. Habían perdido la unidad. Y ahora les faltaba algo que a la vez significaba todo. Y no era precisamente pureza doctrinal, sino el amor. El amor. Pero tengo contra ti, dice la Nueva Traducción Viviente, que ya no me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. Ya no me aman a mí, ni se aman ustedes como al principio. Hermanos, doctrina sin amor es metal que resuena, címbalo que retiñe. Prácticas correctas sin amor, nada soy. Si quemamos a todos los herejes y sus libros y no tengo amor, de nada me sirve, dice Pablo en 1 Corintios 13. Qué pena que la iglesia siga cayendo en esto, que por proteger las tradiciones, prácticas, doctrina, bueno, lo que sea, terminemos murmurándonos, aborreciéndonos, dividiéndonos, separándonos, no soportándonos los unos a los otros, como manda el Señor que lo hagamos. Y esto no es un delito pequeño. La advertencia es clara: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Perderás el derecho sobre el evangelio que tanto defiendes con tanta pasión. Hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Porque el amor lo es todo para el Señor, lo es todo para la iglesia. Jesús le dijo al fariseo que le preguntó por el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y continuó diciendo: y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciéndole: de esto mandamiento depende toda la ley, los profetas, la teoría, la doctrina, todo depende del amor. Y el amor a Dios es inseparable del amor a los demás. Lo dice Juan en su primera carta: el que no pone en práctica el amor en sus relaciones, en la vida de iglesia, sencillamente no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8. Increíble, pero recibo unas peticiones de oración de una organización a nivel mundial a la cual pertenecimos, que tiene escuelitas para predicadores en todas las naciones, patrocinada por John Stott, Lanham Paterchi, predicación. Y decía: oren por los 50 participantes, pastores y líderes en Lesoto, una ciudad por allá del Asia Menor, porque parece que no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Es posible eso? Y si seguimos leyendo Juan y Apocalipsis, estas verdades deben mover nuestro corazón en dos dimensiones, en dos sentidos. Primero, debemos ser movidos a amar a Dios y a adorar a Dios en primer lugar.
Porque los consumidores teológicos, hermanos, pueden llegar al extremo de convertir a Dios en un objeto de estudio, en un ratón de laboratorio. Le pierden el temor a Dios, pierden el fervor, la pasión, el amor, se enfría. Yo soy testigo de eso. Muchos de los que estudiaron conmigo venían los martes, se postraban, derramaban su corazón, lloraban, adoraban al Señor con pasión. Pero después de que estudiaron, llegan así, yo ya me las sé todas. Sí, hay que crecer en el conocimiento, pero no debemos dejar que nuestros corazones se enfríen. La palabra dice también que la letra mata. Así, hermanos, que cada estudio, cada capacitación, cada sermón debe conducirnos a un amor más profundo por Dios, que nos mueva a responder a Él en adoración, con fervor, con pasión, con gozo, con reverencia. Si no, vamos camino a la muerte. Y en segundo lugar, debemos ser movidos a un amor más profundo los unos por los otros. Porque el amor, hermanos, es señal inequívoca del cristianismo, pues anunciamos que seguimos a Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Debemos ser la prueba viviente de esta verdad que proclamamos. Fracasar en esto, hermanos, es fracasar en toda la teoría que predicamos. El peligro es que cuando crecemos en conocimiento, entonces nuestro orgullo espiritual también aumenta. Entonces, también fácilmente aumenta nuestra capacidad de juzgar a los demás pecaminosamente. Y esto nos lleva a que el amor se enfríe. Y hermanos, siempre habrá diferencias. No somos iguales. Siempre habrá. Pero la palabra nos ordena a amar aún a nuestros enemigos. Mateo 5:44. La Escritura nunca nos permite o nos da la opción de abandonar el amor. Y cuando el Señor dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes, es decir, quitaré tu condición de iglesia, nos demuestra que es posible defender las teologías, las doctrinas correctas y no llegar a ser iglesia del Señor. Es posible tener las tradiciones, creer lo correcto, hacer las cosas correctas y no ser iglesia del Señor. Pero si practicamos el amor los unos a los otros, no solo testificamos que seguimos a Jesús, sino que también Jesús es quien afirma ser uno con el Padre, así como nosotros somos uno para que el mundo crea. Juan 17:21. Pero hay oportunidad, hermanos. Cuando nos hacemos conscientes de esta verdad, escuchamos con discernimiento, el que tiene oído, y escuchamos las advertencias del Cristo resucitado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús nos está mostrando el camino de salida. ¿Recuerdas ese fuego? ¿Recuerdas ese fervor por Cristo cuando recibiste el Evangelio? ¿Recuerdas el entusiasmo que tenías por adorarlo, por buscarlo todos los días? ¿Por servirle en lo que fuera? ¿Recuerdas ese primer amor? Arrepiéntete. Cambia de manera de pensar lo que está diciendo. Las cosas
no son así. Y hay que ser sinceros, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Nos hemos endurecido. Nos hemos vuelto indiferentes, insensibles. Amamos más las formas, las estructuras, las teorías, las tradiciones, las doctrinas. Y el amor no fluye hacia los demás. Y luego dice, volvamos a las primeras obras, las que hacías al principio, dice la traducción viviente. Venías a la oración, orabas, compartías con los hermanos, te gozabas en la sencillez del 2 o 3 congregados en mi nombre. No te habías profesionalizado. No había que decirte, venga a la vigilia porque va a venir el súper internacional. Orabas, venías, buscabas al Señor. Una vez en un ayuno, digamos como 60 personas, llegó una persona ahí atrás, reconocido. Y fui y lo recibí y le dije, sí, hermano, siéntese, bienvenido. Me dijo, ¿y esa qué me tiene que enseñar a mí? Y salió y se fue. Hoy muchos no dicen eso, pero tampoco vienen. No nos perdíamos actividad, culto, oración, compartíamos con los demás hermanos, nos conocíamos con nombre propio. Yo puedo decir, y esto lo hago responsable de esto, aquí hay 6 iglesias diferentes, una por cada culto, y cada 8 días son diferentes las 3. Lo digo con lista en mano, en la asistencia de niños. Y también de los líderes. Debemos ser sinceros. Hace 20 días mi esposa me decía, hoy sentamos las bases bíblicas para la enseñanza de los niños de estos meses que siguen. Damos claras las bases bíblicas. Entonces yo le dije, ¿y esos niños que vinieron hoy serán los mismos que vienen dentro de 8 días? Cayó en cuenta y dijo, no, las listas son diferentes. Y ante esa realidad, hermanos, ¿quién puede llevar el control? Fácilmente el amor se enfría, caemos en indiferencia. A mí me da dolor cuando publico, murió el familiar del hermano tal, el entierro de mañana. Comienzan a llamarme, ¿quién es ese? Ni los mismos del ministerio. Y finalmente no vienen, no acompañan. Ante esa realidad que hace 15 días el pastor Alejandro compartía sobre la importancia de la comunión. Y él nos daba algunos consejos y estrategias. ¿Cuántos lo recuerdan? Y hoy le tengo algunas propuestas más. Como por ejemplo, venga cada 8 días, hermanos. Honre el día del Señor, honre al Señor. Si es que no puedes integrarte de semana, por lo menos sea constante. Segundo, si venías al segundo, cambia de horario, venga al primero, venga al tercero. Hagamos que sea una sola iglesia, una sola congregación. Decía Alejandro, llegue más temprano. Aquí estamos orando desde antes del servicio y es una oportunidad para compartir. O si no, decía él, quédese más tarde, invite la empanadita aquí a alguien que no conozca, no es el mismo de siempre. Alguien diga, hermano, venga, ¿cómo se llama? Te invito allí a compartir 10 minutos. Participe de los grupos de oración, participe de los grupos de estudio bíblico.
domingo, entre semana, conozca lo que está pasando en la vida de sus hermanos, en la vida de la iglesia. Y entonces vamos a entender por qué se toman decisiones, por qué se trabaja así, y vamos a dejar de hablar un poco. Tendremos más disposición y un corazón más sensible al amor. Ahora, Jesús no nos llama a abandonar la lucha por la verdad. Él dice en el verso 6, aborrece las obras, pero no a las personas. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. La falsa doctrina. Debemos corregir a nuestros hermanos, sí, pero hacerlo con amor, de una manera piadosa y en oración. William Boone, el fundador del Ejército de Salvación, dijo: no existe nada que nos haga amar tanto a una persona como orar por ella. Orar por ella. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 24, que lo hagamos, que corrijamos a los que se desvían, dice, corrígelos piadosamente, para que Dios les conceda arrepentimiento, vuelvan a la verdad, escapen de la trampa del diablo, y hay que hacerlo con amor. Hay que abordar los conflictos con amor, porque si somos amorosos, hermanos, atraeremos a las personas, si no, los alejaremos. La verdad y el amor deben ser inseparables. Y ya para concluir, así, solo así, la iglesia disfrutará de la vida eterna, esa vida abundante y la comunión con el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, tal y como lo era al principio, dice otra versión. El que se pasea en medio de la iglesia dice esto: si no te arrepientes ya no serás iglesia, pero si vences tendrás derecho a esa vida abundante y a esa comunión permanente que tal vez dices que ya no hay, que tal vez has perdido. Hermanos, aunque la doctrina correcta es importante, no hace a la iglesia una comunidad sana ni con un testimonio fiel. La doctrina no es suficiente, el amor lo es todo. El amor. Yo le invito para que usted se coloque de pie, piense por un momento en esta verdad. Deja que el Espíritu Santo te hable, te lleve a ese lugar de comunión, de amor, porque no hay nada más que el Padre desee, sino que tú simplemente te dejes caer en sus brazos de amor. Él está aquí, Él se pasea en medio de la iglesia, y Él no quiere que salgas de ese lugar de comunión, ese lugar de amor. Es más, el plan de redención desde el día de la creación hasta el día de la venida del Señor es para eso, para acogernos a cada uno, sus hijos, en esa relación de amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han compartido desde la eternidad. Él no quiere nada menos ni nada más para su iglesia. Él no es un Dios que envió a su Hijo con una serie de tradiciones, reglas, doctrinas y prácticas. Su misión fue enviar e invitarnos a su amor, a una amistad con el Padre y con nuestros hermanos, una amistad que se denomina verdadera amistad. ¿Pero qué hacemos? Rápidamente caemos enredados y atrapados en tradiciones, en una cultura religiosa motivada más por las obras, que arrastra con ese amor que pretende sostener. En Éfeso fue la herejía, en Gálatas fue la ley. ¿Hoy qué es?
Sea lo que suceda hoy, para apartar al creyente del amor, enfriarlo, puede ser cualquier cosa que le preocupe. Es más fácil ver la herejía en Éfeso y la circuncisión en Gálatas que el individualismo que se vive hoy. Ante sus manos al Señor, dígale: aquí estoy, Señor, perdón. Todo esto puede llevar a creyentes aburridos, creyentes desilusionados, creyentes que ya no son capaces de disfrutar la vida abundante, el gozo de la sencillez de la presencia del Señor. Señor, perdónanos, Padre, porque reconocemos hoy, Señor, que tenemos que crecer más, siempre. Es una necesidad, Señor, en la iglesia de hoy. Y aquí estamos nosotros conscientes de esa verdad. Dile: Señor, he levantado barreras de teoría, barreras sociales, barreras y barreras religiosas, gustos que me separan, me alejan de ti y de mi familia, la iglesia. Perdóname por mi indiferencia, mi apatía. Perdónanos. Ahora yo quiero invitarles a ir un poco más allá. ¿Por qué no busca una persona, no la que está al lado? Salga los de atrás, adelante, atrás. Pregúntale el nombre a alguien que no conozcas, con el cual no ha compartido. Como dicen en unos juegos, se hundió el barco, se rebotó la canasta. Busque, hermano, a alguien y tengamos un tiempo de oración unos por otros. Nada hará que nos amemos más como la oración. Pregúntele el nombre, dígale: yo quiero bendecirte hoy. Salga de ese lugar, de esa fila, rompa con la tradición, rómpase con las barreras sociales, con la pena, con el temor, con la indiferencia. Dígale: hermano, me da gusto conocerlo. Qué pena que tanto tiempo aquí asistiendo y no me había fijado en ti. Tanto tiempo aquí y no me había acercado. Pregúntele el nombre. Y hasta una necesidad, empecemos a orar los unos por los otros. La indiferencia se va de este lugar. Comience a orar ahí por ese hermano, por esa persona. Comience a orar, comience a compartir. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, manifiesta en medio de la congregación de los santos. La presencia del Señor es real en medio de esta congregación, de este pueblo, Señor, que te ama, que te gusta. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Extiende esas cuerdas, esos lazos de amor. Extiende, Señor, afirma, Señor, esos lazos que se han recaído, oh Rey de la Gloria. Y únenos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre de la gloria, que seas tú haciendo, Señor, esa obra verdadera en nuestros corazones, Señor. Y podamos crecer más unión y armonía. Oh Rey de la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Esta palabra, Señor, podamos llevarla a la práctica cada día. Cada día, Señor, donde quiera que nos encontremos, oh Rey de la gloria. Únenos como familia que somos, Señor. Únenos como iglesia, oh Rey de la gloria. Un poco más, un poco más. No nos queremos conformar, Señor. Queremos crecer más. En el nombre glorioso de Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.